Sí, hola, buenos días a todas y todos. Em, Estamos hablando ahora de volver a clase después de una pandemia, pero lo primero que yo quería preguntarme era si realmente es después de una pandemia o es durante una pandemia, ¿no? Porque realmente la situación de control sanitario ha mejorado mucho. Estamos dejando la emergencia sanitaria poco a poco, pero el virus sigue ahí. No hay un tratamiento efectivo, no hay una vacuna, como bien decía Quique antes en su charla. eh, es necesario una serie de precauciones y de medidas preventivas para reincorporarse a esa normalidad anormal, digamos, ¿no? A esa nueva normalidad, de una manera que garantice que no vamos a tener un rebrote o una reinfección otra vez. Eh, yo quiero centrarlo sobre todo en la parte educativa, claro, porque al final estoy aquí como responsable del área de educación y aprovecho, por cierto, para todos los que estáis ahí y queráis participar en el área de educación o colaborar puntualmente, que os pongáis en contacto con nosotros, que os acogeremos a todos con los brazos abiertos. Necesitamos mucho vuestras aportaciones. Eh, Desde el punto de vista de la educación, ¿qué supone la situación que estamos viviendo ahora? Y al revés, ¿no? ¿Cómo ha afectado a la educación todo esto? Mm, por un lado, bueno, es un poco, alivia un poco los datos que nos da Quique respecto a que los modelos matemáticos sugieren que los niños no tienen tantísima capacidad de infectar como parece que al principio se les achacaba, ¿no? Que casi eran como vectores, era una cosa casi insultante a los niños, los pobres. Sin embargo, lo que es evidente es que la estructura educativa que tenemos ahora mismo no es muy compatible con las medidas preventivas que se necesitan para poder volver al colegio de una forma segura. No se puede tener aulas con una capacidad, con los niños pegados unos a otros, no se pueden tener recreos masivos de todos saliendo a la misma hora y lo que ya es también un añadido con el que hay que contar son el movimiento de adultos que hay alrededor de la vuelta a las clases. No es solamente que se junten los niños, es todos esos adultos que van a acompañarlos y que a la entrada y a la salida van a aumentar aún más ese contacto social y va a dificultar ese. Por eso creo que el riesgo de los coles va más allá incluso del de los propios niños. Luego, bueno, yo también quería incluir en esto, hay distintas etapas educativas. Desde luego, lo que se refiere a los niños en las primeras etapas va a tener mucho que ver, pero no olvidemos también los institutos de secundaria, la FP y la universidad. Todas las etapas educativas han sufrido un varapalo enorme con este confinamiento forzoso y este final de curso tan atípico, con unas evaluaciones experimentales online, en algunos casos en la universidad, o con unas medidas tomadas sobre la marcha, ¿no? Para salir del paso. Entonces, ¿qué creo yo que son los puntos a lo mejor que van a cambiar ahora, ¿no? Con esta vuelta? ¿Qué tendríamos que mirar de otra manera? Yo creo que lo primero de todo, y lo comentó algo Quique antes, es que en los colegios hay que implementar la prevención y la salud. Es algo que hasta ahora no se ha visto la necesidad tan imperiosa como ahora. Creo que a todos los niveles la salud pública y la prevención de riesgos, en este caso biológicos, pero la prevención de todos los riesgos relacionados con la salud debería de ser una constante en los centros educativos y a todos los niveles, que se convierta en una costumbre para los pequeños y en una responsabilidad para los mayores, de alguna manera, ¿no? Otra cuestión que se ha puesto en evidencia, lo del mayor distanciamiento. Esto yo creo que es un factor que, por un lado, va a poner en valor a las escuelas rurales y las escuelinas. Es algo que hablábamos en el área de educación hace 10 días o algo así, me parece que tuvimos la última reunión, y decíamos que si algo va a poner en valor esta situación es esas escuelines que durante años se quisieron cerrar porque parecía que tener un maestro para tan pocos alumnos, eso era como poco, no sé, productivo. La educación como productiva es, bueno, peliagudo, hablar de productividad en educación. Pues parece que sí, que es mucho más productivo tener escuelas pequeñas y rurales
Y ahí me atrevería yo a decir que igual hay que cambiar un poco el esquema de salir de las aulas. No seríamos el primer país en hacerlo y hay experiencias que son muy positivas y los espacios abiertos ofrecen una serie de alternativas educativas que yo creo que están muy por explotar en España. Y además, en las áreas rurales especialmente, es fácil implementar eso y hacer una educación en contacto con el medio y con el territorio en el que vives. Entonces, por una parte, algo positivo que podemos sacar, fomentar, potenciar, poner en valor las escuelas rurales y las escuelinas. Creo que hay que tener una defensa a ultranza de ese tipo de sistema educativo, sobre todo en las etapas más iniciales, ¿no? Educación infantil, primaria. ¿Qué problemas? Los colegios urbanos. Los colegios urbanos están masificados totalmente. Muchos tendremos en la cabeza, en el caso de Asturias, por ejemplo, la Corredoria o colegios de Gijón, que también están súper masificados. Ahí el problema va a ser mucho mayor para poder acondicionarlo a la situación actual. Y habrá que habilitar espacios, cambiar las estructuras, buscar espacios alternativos. Lo de los centros sociales que hablaba aquí, que antes no lo sé. No sé qué sistema habrá. Seguramente ponentes que vengan después que yo, que viven eso en directo, van también a hablar de ello, ¿no? Y luego hay otra alternativa que se barajó desde la consejería, que yo sí quería decir algo sobre ella, que es lo de reducir la presencialidad. Reducir la presencialidad y aprovechar los sistemas online de docencia puede tener unos riesgos muchísimo más graves de lo que en primer lugar lo podemos pensar, ¿no? La docencia online puede tener unas ventajas de distanciamiento fácil, fue útil durante la emergencia como primera medida, puede favorecer el trabajo autónomo de alumnos que vayan bien en las clases, pero yo creo que fomenta muchísimo la exclusión social, económica, educativa, la pérdida de derechos de igualdad al acceso a la educación. Si un niño, fundamentalmente en las etapas más jóvenes, ¿no? Si un niño tiene una situación familiar complicada o no tiene un apoyo educativo en casa o va a estar solo en casa mientras esté estudiando online, ¿cómo se va a garantizar que tenga acceso a esa educación? Y no digamos nada si se trata de una persona con dificultades educativas, ¿no? Que necesita apoyo. Creo que siempre las medidas que se tendrían que poner como prioritarias debería de ser las que fomentasen la presencialidad por encima del descargarlo todo online. La docencia online puede tener ventajas y desde luego ha venido para quedarse. Puede ser una herramienta educativa muy potente si se utiliza adecuadamente, pero la presencialidad no se puede eliminar de ninguna manera, porque es una garantía de equidad y de acceso a la igualdad de educación, sobre todo para las personas más desfavorecidas. Entonces, yo creo que eso hay que defenderlo y eso choca con un inconveniente que es simplemente el dinero, la cuestión económica. O sea, si se está hablando de fomentar la educación online es simplemente porque se supone que es más barata, porque se pretende que la educación online o el teletrabajo no sea un trabajo, que esa es otra. Y después otro punto que quería solo tocar así muy breve es la cuestión educación-conciliación. Es algo que está ahora mismo en el candelero total. En Asturias lo estamos viviendo. Hay muchas AMPAs que están protestando porque no se vuelva ahora a las clases. Sin embargo, hay otros padres y madres que dicen que es una locura que se vuelva. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Yo creo que Kiki lo decía también y lo decían en el informe de Pediatras del que habló Ripa. El problema es que se está tomando la educación como un sistema de conciliación. Y, hombre, la educación puede apoyar secundariamente, pero no es su misión. Y la conciliación tiene que empezar a verse desde un punto de vista de responsabilidad social empresarial y no solamente descargarlo en el profesorado. Aparte de que ahora estamos en final de curso y poco iba a arreglar de conciliación, más allá de eso, de 15 o 20 días, no se puede pretender el que la educación vaya siempre a solucionar los problemas que en realidad se genera el mundo laboral. Sobre todo en el caso de las mujeres que por tradición están asumiendo más los roles de cuidados,
creo que están sufriendo una doble presión, por un lado porque están los centros educativos cerrados y por otro porque en sus trabajos les presionan para que vayan a trabajar. Creo que desde los organismos públicos y desde el gobierno debería de habilitarse sistemas. Sé que hay recomendaciones ya, pero hay que hacer algo más. O sea, hay que empezar a pensar en clave de que si tenemos mucho paro, si tenemos problemas de conciliación y si resulta que los horarios son totalmente incompatibles con la vida familiar, quizá haya que reducir horarios de trabajo y no buscar colegios donde dejar a los niños aparcados. Yo creo que no voy a alargarme más porque tengo detrás gente que sabe muchísimo de todo esto y que me gustaría escuchar y bueno, luego que dé ese lugar también a debate, ¿no? Entonces cierro aquí la intervención y doy paso al siguiente, si os parece, que creo que es Borja. Eso, oye, gracias Ángeles. Pues nada, Borja, te doy el audio y cuando quieras. Bien, ¿me escucháis más o menos? Perfecto. Vale. Bueno, yo creo que la primera cuestión que nos preguntamos siempre es, ¿hay que volver a las aulas o no hay que volver a las aulas? Y eso tiene dos respuestas. Si lo vemos como una foto fija, si se trata de volver a las aulas como si fuera 15 de marzo, la respuesta es no, porque esas aulas no estaban preparadas, el sistema educativo, para asumir una situación como la que estábamos viviendo en ese momento o la que podríamos vivir nuevamente. Si la pregunta se piensa en volver a unas aulas entendidas como un espacio seguro, la respuesta es sí, cuanto antes. Por tanto, yo creo que la prioridad, desde la perspectiva, en mi caso sindical y como docente que cree en la escuela pública como un elemento para hacer frente a la desigualdad social y para contribuir a la transformación de esta sociedad en otra un poco más justa, tenemos que entender que el objetivo ahora mismo es construir unos centros educativos que sean unos espacios seguros para la actividad docente y para la actividad educativa. A día de hoy están descartadas, de momento, dos etapas, que son la educación infantil y la educación especial. Ahí no va a haber una incorporación, aunque el Ministerio había abierto una puerta en abril diciendo que se podría abrir esa etapa. Ninguna comunidad autónoma lo ha asumido y en Asturias está ya descartado, porque consideramos que ahora mismo no hay unas condiciones para ello, ni hay ninguna... Yo no encontré de toda la gente con la que hablé de la educación especial, por ejemplo, nadie que me dijese una razón por la que se pudiese volver que compensase ciertos riesgos, ¿no?, que hay en esas dos etapas. Pero para el resto de la enseñanza, de todas el resto de etapas, lo que tenemos que conseguir, como decía, es que las escuelas sean unos espacios seguros. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, pues hay que hacer unos protocolos de seguridad. Yo voy a poner un ejemplo. En el Alimerca, en el Más y Más, en el Día, etcétera, hace más de 2 meses que no hay casos de contagios. ¿Por qué? Porque los comités de seguridad y prevención en las que están representados tanto la empresa como las organizaciones sindicales, es decir, como los representantes de las trabajadoras y trabajadores, consiguieron que se implementaran una serie de medidas de seguridad que los han convertido en unos espacios, lógicamente, mucho más seguros que antes de la pandemia. Y ya no hay contagios. De hecho, hay una gran cadena, que es Más y Más, que no los ha tenido. Y Alimerca hace meses que no los tiene. Y eso que no están aplicando todo lo que exigen los representantes de los trabajadores. ¿Qué tendría que haber en las escuelas para que sean espacios seguros? Bueno, pues tiene que haber un protocolo de entrada, de transporte, de llegada al centro, que en qué condiciones y cómo viene el alumnado al centro. Y en ese protocolo de llegada y de entrada tiene que haber una serie de turnos. Es decir, no todo el alumnado puede entrar a las 8 como hasta ahora. La escuela del año que viene no va a ser la escuela que conocíamos. Pues habrá que hacer un turno, un grupo que entre, un grupo me refiero a una serie de alumnado. Imaginemos un centro con 400 alumnos, un colegio, pues 100 entrarían a las 9, 100 entrarían a las 9:15, 100 entrarían a las 9:30, así sucesivamente, de modo que no se encuentran en las entradas y no hay grandes aglomeraciones ni de alumnos y alumnas ni de familias. Los recreos también se tienen que hacer en horarios distintos y las salidas también. Tiene que haber unos protocolos que no tengan ya tanto que ver con la entrada, salida y el transporte como de permanencia en el centro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el uso de mascarillas, todo lo que tiene que ver con los hidrogeles, etcétera, que tiene que haber en todas las aulas. Y los centros se tienen que segmentar y convertirse en espacios
estancos, donde el grupo que podamos llamar A, que engloba a ese 25% del alumnado, no se va a encontrar en todo el día con el grupo B, incluidos sus profesores que van a tener salas de profesorado distintas. Y tiene que haber unos protocolos de utilización de los espacios comunes y tiene que haber también unos protocolos de higienización de aquello que se comparte, por ejemplo, ordenadores. También tiene que haber una cosa esencial, que es un protocolo de salida de los centros y también unos protocolos de formación del profesorado y del alumnado por parte de expertos. En el momento en que todo esto se articule, ya solo nos quedará la medida más esencial que hace falta para conseguir que las escuelas sean espacios seguros, que es la reducción de las ratios, es decir, la inversión en educación. España tiene una inversión en educación que está muy por debajo de la mayoría de países de la Unión Europea, no llega al 5%, mientras que en otros países están en el 7%. Con una inversión del PIB en los mismos términos que en nuestro entorno, podríamos tener los suficientes recursos para organizar las cosas bien. Por nuestra parte, nosotros rechazamos los planteamientos corporativistas de algunas organizaciones que pretenden que para que sus 500, 600, 800, 900 asociados se queden en clase 100.000 personas o 200.000, es decir, las madres y padres de la clase trabajadora asturiana se las ven y se las deseen. Claro que la escuela no es un lugar de conciliación, o no es solo su función la conciliación. La función fundamental es la educativa, pero tiene muchas más funciones. Tiene una función clara de legitimación del orden social, ya que traslada una posición de clase a una posición de titulación, es decir, unos sacan unas notas más altas que otras, progresan más en el sistema educativo y al final, en función de su clase social, pues unos fracasan, otros no, y van ocupando puestos en el orden social. Esa es la función desde la perspectiva económica más fundamental de la escuela. Tiene otras, la mitigación de las desigualdades, tiene otras desde la perspectiva del Estado, ¿no? La inculcación de los valores que se consideran cívicos y normativos en un momento dado para ser un buen ciudadano, entre comillas, ¿no? Tiene muchas funciones ideológicas, políticas, económicas, educativas, de todo tipo. Y una de ellas, por supuesto que no la principal, también es la conciliación. También es permitir con la custodia de los menores que el sistema productivo funcione. No es la principal y no lo debe ser, pero también existe. Hay mucha división, efectivamente, entre los padres, si hay que ir o no. Claro, los que tienen dinero suficiente para conciliar, para que les cuiden a sus hijos, no quieren que los críos vayan a clase por una cuestión de miedo. Pero los que no tienen a nadie que les cuide los hijos, quieren que las escuelas abran cuanto antes. Es decir, los de abajo sí quieren que los críos vayan a los coles. Lógicamente, a espacios seguros. Yo voy a ir ya acabando en esta primera intervención. Os pasé un documento de 40 páginas con propuestas con las que se puede conseguir que la escuela sea un espacio seguro. Sí que quería dar 3 ideas más. La primera, que hay que trabajar en torno a potencialidades, no de limitaciones. Es decir, no tenemos que pensar en todo lo negativo, sino que hay que pensar en esa construcción de otra escuela alternativa que sea más segura y que tiene muchas implicaciones. Pues, por ejemplo, en Avilés, uno de los distritos tiene 32 plazas en la pública, en un colegio enorme, y 700 en la concertada. Pues a lo mejor tienen que ir 300 a la pública para que se cumplan las ratios. Y eso hay que afrontarlo, que a lo mejor el criterio fundamental tiene que ser la seguridad y la prevención, y no el tipo, entre comillas, de enseñanza que quieren ciertas familias. Si es la manera de cumplirlo, como decía, ese trabajo en potencialidades, pues hay que garantizar unas ratios reducidas, hay que hacer turnos, a lo mejor hay que recuperar para la secundaria, para el bachillerato y cuarto de eso, turnos por la tarde con el alumnado que es mayor. Esos son los grandes retos que hay, ¿no? Y hay que pensar también en la escuela, y hay algunos pedagogos que siempre decían que hay que definirla también negativamente. La escuela para muchos niños es un lugar donde no hay frío, es un lugar donde no hay hambre, es un lugar donde no hay violencia física, donde no hay violencia psicológica y donde en positivo hay una serie de oportunidades y aprendizajes, porque en sus casas también son sitios de no estimulación. Eso lo tenemos que recuperar. Y hay que evitar una salida a coste cero de esta crisis. Y cuando digo a coste cero es que resuelvan que van una semana a clase y 2 se quedan en casa, porque para eso no hace falta gastar más dinero en educación. Es decir, a medio plazo van a bajar la inversión.
Lo que nos hace falta es una escuela con muchos más recursos, con mucho más profesorado en las aulas, con esos protocolos y esa formación para que, de la misma manera que en los supermercados ya no se contagia nadie, tampoco se contagie nadie en las escuelas, y, por tanto, garantizar que todos y todas están asistiendo a un lugar seguro. Lo contrario, esta visión a coste cero que está planteando muchos gobiernos regionales de una semana de clase y 2 en casa, va a suponer que al final, si seguimos los datos del INE, 9 de cada 10 permisos que se pidan de conciliación o 9 de cada 10 abandonos que haya del puesto de trabajo para cuidar a los menores los vayan a coger, como ha pasado históricamente en nuestro país y sigue pasando, las mujeres. Y entonces, fruto de esa conciliación mal entendida, pues echará por tierra el trabajo de emancipación de la población femenina que ha habido en las últimas décadas y todo ese avance. Esa es la propuesta que mejor le va a venir a la patronal, está claro, y es la que tenemos que evitar. Es decir, hay que centrar, yo creo, desde una perspectiva de defensa de la escuela pública, todo el discurso en esos protocolos de seguridad que convierten los centros en unos espacios adecuados para la enseñanza, y eso se consigue estrictamente con más recursos, es decir, con más dinero para dedicar a la educación. Y eso genera que haya mucho más profesorado en todos los centros, y yo creo que además se puede conseguir, porque hay un montón de centros ya cerrados y hay un montón de espacios municipales que se pueden utilizar y hay un montón de alternativas para construirlo. Solo hace falta que se considere la educación una prioridad, no solo en el campo de las ideas y que se diga siempre, que queda muy bien, que la educación es una prioridad, sino que se haga con hechos, ¿no? Como decía Gabriel Celaya, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Es decir, hace falta que eso se traslade a políticas concretas. Y esa es nuestra posición, o la posición que defendemos desde Comisiones Obreras de Enseñanza, que es irrenunciable la seguridad en las aulas y que se puede conseguir, por supuesto, como en otros sectores, y que eso generará una mejora clara en las condiciones de vida que en los últimos meses está teniendo la clase trabajadora y la gente más humilde. Y finalizo. Vale, gracias, Borja. Pues Soraya, ya te veo por ahí, tienes el audio cuando quieras. Sí. Bueno, a ver si esta vez se me escucha mejor que la primera. Me avisáis, ¿vale? Si en principio se me escucha. Ahora perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias a las personas que me han precedido, porque me han dado 2 claves a partir de las cuales empezar a enfocar mi discurso, ¿no? La primera es la idea de que después de la pandemia de salud viene la pandemia educativa. O sea, yo creo que es súper visual, creo que es un planteamiento que debemos de empezar a poner sobre la mesa, porque verdaderamente está claro que hemos... bueno, pues que hemos presenciado y que hemos vivido una situación muy dramática y de urgencia absoluta a nivel de salud, que se han desplegado muchísimo dinero público para poder atender como se merecía la situación, y que eso, bueno, pues va a tener después repercusiones que vamos a vivir desde diferentes entornos, ¿no? Y yo creo, y espero equivocarme, pero creo que uno de los entornos más... vamos a notar más este desembolso económico que ha derivado de esta situación de crisis de salud, va a ser la educación y los servicios sociales, aunque deberían de ser, bueno, pues reivindicando la importancia de lo público derivada de la situación que hemos vivido, ¿no? Que parece que todo el mundo se está dando cuenta de que es muy importante no solamente la prevención, sino el hecho de tener una buena financiación, una financiación saneada del sistema público para poder atender a estas situaciones que antes parecían pues de ciencia ficción, pero que ahora vemos que son posibilidades que nos podemos encontrar en nuestra vida. Creo que a pesar de que tenemos eso en la cabeza y que lo hemos visto claramente, verdaderamente vamos a ver cómo vamos a tener recortes en cuestiones que nos van a afectar a todo el mundo, y que la clave es que demos un discurso político clave, interesante, y que de alguna manera llegue a toda la población de la importancia del sistema público para poder atender a esa pandemia que nos va a venir en el futuro y que vamos a empezar a palpar ya, ¿no? Que es la educativa y la social. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, pues la idea también de que la educación evidentemente no se puede medir en términos únicamente a nivel de rentabilidad económica, que eso es algo que reivindicamos mucho desde la educación, que es una reivindicación histórica, pero que hay que poner sobre la mesa ya, ¿no? No
podemos, y sobre todo, bueno, quizás en el entorno en el que yo más me muevo, que es la educación universitaria, poner la reivindicación del trabajo en torno a cuestiones más allá, mucho más allá de cuestiones económicas, ¿no? Que parece que la educación universitaria siempre va ligada con el acceso al mercado de trabajo y que, bueno, la educación universitaria debería de ir mucho más allá y sobre todo si estamos hablando de formar a profesionales de la educación. Quizás es el ámbito en el que yo más me siento vinculada e identificada, ¿no? A pesar de ello, yo quiero centrar el planteamiento que voy a hacer en torno a los condicionantes que tienen más que ver con el desarrollo socioafectivo de las personas y todas las problemáticas derivadas de esta situación de confinamiento y, bueno, todo lo que tiene que ver con las teleclases, las clases online y la situación en la que muchas personas, y no me quiero centrar solamente en niños y en niñas y en personas adolescentes, sino también en alumnado de estudios superiores, de FP y demás. Pero sí que quiero hacer ese acercamiento desde lo socioafectivo, porque creo que la salud mental entendida desde una perspectiva holística, es decir, entendida desde todo lo que tiene que ver con el desarrollo y con la socialización, va a tener efectos importantes que estamos empezando a ver. Bueno, de hecho, si os fijáis en los medios de comunicación, cada vez hay más noticias y artículos que hablan del síndrome de la cabaña, bueno, de un montón de cosas, de trastornos creados un poco ad hoc para la situación, pero que lo que vienen a tratar de desgranar son las consecuencias en nuestro desarrollo identitario y de socialización que ha tenido pues toda esta situación de aislamiento. A mí me gusta hablar de aislamiento físico porque creo que o distanciamiento físico, porque creo que la palabra que se ha puesto en los medios de distanciamiento social es peligrosa. ¿Por qué? Bueno, porque verdaderamente si hablamos de distanciamiento social estamos hablando de mucho más de tener una distancia entre las personas desde el punto de vista físico. Y sí que es verdad que hay muchos colectivos que se pueden ver sumidas en un proceso de distanciamiento social que tiene repercusiones emocionales mucho más allá de que no podamos abrazarnos por la calle, ¿no? Y verdaderamente el distanciamiento social lo que provoca son elementos de desigualdad en las personas que poblamos los diferentes entornos físicos, urbanos y demás. Y después, por supuesto, una situación también de sentirte un poco desapegado, de desgastamiento y de alguna manera de desraizarte, ¿no? del colectivo social en el que vives. Y creo que esta es una dificultad y una problemática que supone esta vinculación de la educación o de la formación a medida, o sea, únicamente utilizando las redes sociales, los medios de las plataformas online o todo tipo de mecanismos que hemos puesto en marcha para poder solventar una situación de crisis, de urgencia, pero que de alguna manera debe de empezar a plantearse a largo plazo, porque esto vamos a convivir con ello. O sea, esto es un elemento que se ha planteado, por ejemplo, desde educación superior, siempre se han utilizado campus virtuales y demás entornos, pero es que es evidente que esto ya no va a cambiar. Es decir, se ha incorporado ya en la educación obligatoria, el profesorado se tenía que formar de una manera casi autónoma en muchos casos, porque la formación que hay al profesorado en este tipo de cuestiones es muy limitada. O sea, la formación en tecnología educativa a todos los niveles que recibe el profesorado que se está formando en las facultades de educación, ya sea profesorado inicial, gente que está formándose para ser profe, maestro y maestra, o el profesorado en continuo, bueno, pues verdaderamente es una formación limitada, muy vinculada a determinadas empresas, Microsoft o determinadas herramientas privadas, de alguna manera, y que se acaba limitando pues un poco simplemente en la difusión de contenidos, mucho más que en el cambio metodológico, que es realmente lo que se requiere en estos momentos de transformación total de la manera de relacionarnos con nuestros chicos, chicas, alumnos, alumnas, como queramos llamarlo cada uno y cada una en su entorno, ¿no? Entonces, ha evidenciado una brecha que a mí me llamó mucho la atención también respecto bueno, después de haber leído por Twitter, bueno, no sé si habéis utilizado mucho Twitter en estos meses, pero a mí me acercó en alguna ocasión a problemáticas. Por un lado me deprimía mucho, porque verdaderamente habrá que hablar también de qué manera los discursos mediáticos y las fake news y todo esto ha generado una situación de ansiedad social y cómo esto también ha afectado a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado de salud mental a lo largo del confinamiento. Y bueno, esto nos ha afectado como sociedad, ¿no? como colectivo, como cultura. Pero también la manera en la que a través de los medios sociales, pues profesorado y personas que estábamos pues, en esta situación de cambio, hemos ido acompañándonos también de alguna manera, ¿no? y comentando cuestiones. Y el tema de la brecha, bueno, no sé si conocéis el concepto tan manido, ¿no? De nativos digitales.
Bien, pues se ha evidenciado cómo verdaderamente las personas con las que trabajamos, sobre todo cuando son niños y niñas cada vez más vinculados y socializados con las pantallas, pero no con las tecnologías, que son dos elementos muy diferentes que tenemos que empezar a separar. Una cosa es que utilicen Fortnite y que les guste y que sean capaces de hacerte un TikTok brutal de un día para otro y vamos, con un relato de la leche y súper emotivo y que lo utilicen de manera lúdica. Y otra cosa es que sean capaces, que esto es un discurso muy antiguo, muy histórico, por decirlo de alguna manera, dentro de educación, pero que a veces se nos escapa a la hora de hablarlo socialmente, ¿no? O de hacer la divulgación suficiente para que las personas entiendan que una cosa es hacer un uso técnico y emotivo y lúdico de las redes y otra cosa es que sean capaces de incorporar eso de una manera lo más crítica posible a sus vivencias, ¿no? Y bueno, como ese concepto, como esa brecha digital se ha palpado, porque si bien vivíamos en una especie de burbuja pensando que todo el mundo tenía acceso a Internet, a las redes sociales, a una buena conexión a Internet, verdaderamente esto ha puesto en entredicho esa supuesta democratización de las tecnologías y también ha puesto en entredicho también esa idea de que existe un determinado colectivo que son nativos digitales. Me quiero centrar mucho en el tema del TikTok y de Fortnite y todos estos espacios, porque como os dije, quería centrarme, ya veis que voy bastante, hay muchos temas aquí que me parecen relevantes, pero quiero centrarme en la parte de lo socioafectivo, porque bueno, una de las cuestiones que creo que ha tenido relevancia en la cuestión del confinamiento es el tema del proceso de socialización, ¿no? Es verdad que hay un espacio de distancia física en el que jóvenes, adolescentes, alumnado de universidad, luego voy a contaros un tuit que leí que me hizo mucha gracia y que va relacionado con esto que os voy a contar, bueno, pues ha visto como de alguna manera todo el proceso de vinculación con sus otros y otras significativas, bueno, con su grupo de pares, con su grupo de clase, con sus amigos, amigas, con sus posibles parejas o intentos de parejas, cosas relevantes para la vida y para el proceso de identificación y de socialización de las personas en proceso de formación, ya sea, como os digo, niños, niñas o personas adolescentes, evidentemente han visto rota la cadena de comunicación analógica, pero sí que es verdad que aunque el proceso de socialización se haya visto interrumpida por una pandemia mundial, no para. Y a partir de dónde se empezaron a estructurar estas dinámicas de socialización significativas de las personas adolescentes, pues evidentemente a través de las redes. Las redes sociales siempre han sido un mecanismo de comunicación, no solamente mecanismo de comunicación lúdico, sino también en muchos casos mecanismo de aprendizaje, aunque sea un aprendizaje social. A veces pensamos que los aprendizajes importantes son los aprendizajes de contenidos, pero verdaderamente el aprendizaje de la vida va mucho más allá de los contenidos, ¿no? Y las redes sociales son un elemento imprescindible para ese aprendizaje social, ese aprendizaje a través de referentes significativos y, por supuesto, para esa vinculación emocional y para esa salud emocional que al final todos y todas requerimos para una vivencia digna de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, hablaba con una persona que está haciendo conmigo una investigación, que es profesora de educación primaria, y me contaba, bueno, ella está haciendo una investigación sobre Fortnite en concreto, que no sé si lo conocéis, pero os invito a que investiguéis un poco sobre este mundo, y me hablaba de cómo, hablando de las tutorías normales que tenía con su grupo, que es un grupo de un centro rural asturiano, me comentaba cómo habían cambiado, o sea, la hora del patio verdaderamente, y esa manera de socialización ordinaria, interesante y profundamente significativa que tenía su grupo de cuarto de primaria, lo habían cambiado, quinto de primaria, perdón, lo habían cambiado por comunicarse y por hacer juego en línea a través de Fortnite, ¿no? Y cómo las madres, los padres, y cuando hablaban tutorías también con las familias de estos niños y de estas niñas, explicitaban claramente cómo verdaderamente veían cómo el proceso del patio o ese proceso de vinculación que había entre pares no se había roto gracias con todos los matices que podamos decir a la palabra gracias, a el uso de este tipo de mecanismos. Son niños y niñas de primaria que no tienen acceso, o al menos no deberían tener acceso de manera ordinaria a las redes sociales como Instagram o TikTok, pero que están aprovechando estos mecanismos lúdicos que han incorporado en sus vivencias para relacionarse con sus iguales. Al final, la necesidad de apoyo, la necesidad de acercamiento social es mucho más fuerte que las directrices de confinamiento o esa distancia física que nos han impuesto de alguna manera, y a través de las pequeñas rendijas, como puede ser un chat de Fortnite, se están desarrollando. Y es muy importante que tengamos siempre en claro eso, que el proceso de socialización no para, aunque haya una distancia física entre las personas. Y que el proceso de socialización en este momento está también mediado por una gestión de crisis, pero por una gestión de crisis doble.
Y me explico. Por un lado, tenemos la gestión de crisis de la pandemia, ¿no? La crisis educativa, la crisis de me tengo que quedar en casa. La crisis que hemos vivido más o menos de una manera o de otra todo el mundo. Pero es que además tenemos otra crisis, por eso digo lo de doble, y podría ser triple también, dependiendo de las circunstancias individuales de cada persona. Y es cómo gestiono yo todo esto que me está pasando. Y cómo gestiono yo todo esto que me está pasando hacia adentro, en el nivel intra. Si además, en primer lugar, por ejemplo, soy un niño o una niña que no se ha enfrentado en muchas ocasiones a situaciones conflictivas de este calibre, o soy un adolescente o un adolescente que está en un proceso vivencial, hormonal, físico, a todos los niveles, y hablo de adolescentes, pero hablo de mi alumnado que tengo por ahí, está por ahí una de mis alumnas de la universidad, hablo de adolescente, ampliando el concepto de adolescencia hasta la postadolescencia, incluyéndome incluso yo como postadolescente, ¿no? Verdaderamente estamos enfrentándonos a esa doble crisis que en muchas ocasiones, bueno, pues parece que es poco importante, evidentemente, están muriendo personas, vale, sí, están muriendo personas, está claro, ¿no? Y no podemos tampoco pues tener un discurso buenista respecto a esto. Están muriendo personas, es una situación muy grave, pero la realidad es que desde mi yo y desde mi identidad me estoy enfrentando a una cantidad de situaciones que no sé manejar y que no sé gestionar, que son muy difíciles de comunicar y además respecto a las cuales no tengo apoyos en muchos casos, ¿no? Y aquí también entra en juego, bueno, pues esa idea también de los efectos que va a tener toda la crisis cuando hablamos de niños y de niñas, en el desarrollo cerebral, y cuando hablamos de personas adolescentes, pues en el desarrollo de la socialización. De la socialización desde el punto de vista más micro, o sea, de cómo se van a relacionar con sus iguales y de qué manera están afrontando estas nuevas fases en las que ya se pueden encontrar con aquellas personas que han sentido alejadas en su vida durante el proceso de confinamiento. Es muy importante atender a dos cosas. En primer lugar, los estresores que hayan existido, o sea, los estresores que derivan de la propia vivencia en casa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí me preocupa personalmente, ¿no? Y está aquí Ángeles, que también seguramente puede aportar mucho en esto. Personas, adolescentes o jóvenes que se encuentren en un proceso pues, de identificación de su identidad o de su orientación sexual y que vean como sus familias, pues de alguna manera, no aceptan, ¿no? su desarrollo en torno a la identidad o a la orientación. Bueno, pues esto es un estresor, que si en la vida ordinaria es un estresor con cierta magnitud, en un momento de confinamiento más. Hablo de esto, puedo hablar de situaciones en las que haya situación de abuso sexual o de abuso familiar, o situaciones de divorcios muy mal gestionados, o situaciones de problemática personal, ¿no? De, pues yo qué sé, un trastorno que tenga que ver con la identidad, con la autoestima, con bulimia o cualquier otra situación conflictiva. Todos estos estresores en una situación de distanciamiento social se magnifican. Y de alguna manera también podríamos estar hablando del desconfinamiento como un proceso que yo creo que puede ser algo que nos puede pasar, por supuesto, a las personas adultas, de una situación de estrés postraumático que no vamos a saber abordar de la manera más oportuna posible y que de alguna manera va a generar pues, nuevas dinámicas de afrontamiento de los conflictos, ¿no? O sea, cómo la resiliencia o cómo el trabajo en torno a la resiliencia y a la superación de los conflictos vitales puede ser algo que abordar desde la educación a todos los niveles, más allá de las cuestiones de urgencia de la pandemia, por supuesto de prevención de salud y demás, pero también enfocándonos, bueno, pues en que la prevención también tiene que ir en torno al desarrollo de habilidades sociales potentes que nos sirvan para enfrentarnos a los conflictos a todos los niveles, ¿no? Bueno, el tema de los estresores os pasaré, daré para que suban a la página también esta información que os estoy contando, ¿vale? Y bueno, hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que me gusta mucho y que la quiero dejar un poco para ir cerrando esto, luego hablaremos de más cosas, que yo me enrollo mucho y 15 minutos se me quedan muy cortos generalmente. Ya vas 15 minutos, Soraya. Ya lo sé, por eso voy a leer una frase última de reflexión que quiero dejar abierta, y que creo que, o sea, para mí trata un poco de explicitar todo esto que estoy contando, ¿no? Y es que, bueno, luego os digo la autora, que es que los sentimientos son las emociones culturalmente codificadas, personalmente nombradas y que duran en el tiempo, y que esto genera secuelas profundas de placer o dolor que dejan las emociones en la mente y en todo el organismo. Y que al final esto va a ser una secuela que va a quedar en nuestra mente, en nuestro organismo, en nuestra vida y en nuestro futuro, y que la educación también tiene que abordar tiene que enfrentar cómo abordar esto desde una manera positiva, ¿no? Bueno, mandaré información, algún artículo que he recopilado un poco sobre todo esto, ya digo que en 15 minutos, con todo lo que yo me rollo, me da un poco. Pero bueno, luego hablamos en ese debate. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Soraya. Pues nada, Rocío, ya te veo por ahí, tienes el Sí, audio cuando quieras. bueno, pues buenos días. En principio, gracias por invitarme a este espacio de debate educativo, que yo creo que es muy necesario en este momento, porque como veis, la educación ha sido una de los espacios sociales que yo creo que ha tenido un impacto más fuerte, el tema de la pandemia, y estamos todos los que nos movemos en el mundo educativo de alguna manera, profes, familias, chavales, todos pensando primero cómo íbamos a salir de aquí y segundo cómo va a ser el futuro. Entonces yo creo que todos los espacios que tengamos para debatir sobre esto van a ser pocos, porque realmente vamos a tener que hacer apuestas muy sólidas frente a todas las administraciones para que la educación no se resienta mucho más de lo que ya está, ¿no? Yo como profe universitaria soy compañera de Soraya y me encanta verla por aquí, coincidir con ella. Soy también, para que os situéis, profesora que me dedico a formar profesorado en formación de educación infantil, primaria y social en la Facultad de Educación de Valladolid, y un poco desde ahí es de donde yo os puedo contar qué es lo que ha estado pasando también en la parte del sistema educativo que parece que menos ha sufrido, pero que ha tenido bastantes complicaciones y que seguimos teniéndolas. Algunos de los elementos de los compañeros que me han precedido en la palabra, he escuchado algunas cosas que yo creo que se vuelven a repetir en otro ámbito y, como decía Soraya, a veces, bueno, pues la parte socioafectiva ha impactado igual en los chavales más mayores que nosotros tenemos que en los chavales pequeños, cada uno en su nivel, pero ha sido así. Yo quería dedicar los primeros 5 minutos, lo prometo, solo a contaros un poco qué ha pasado con la pandemia en las universidades públicas, y luego quería hacer una segunda parte de qué es lo que se está poniendo encima de la mesa para afrontar el siguiente curso universitario. Incluso hay gente que está proyectando ya más a medio plazo, ¿no? Con esta idea de que esto ha venido para quedarse durante un tiempo medio y largo y nos está cuestionando en algunos sentidos la docencia que hasta ahora estábamos haciendo en el nivel universitario. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues hasta ahora, como sabéis, ha pasado la docencia de emergencia. Me gusta mucho una metáfora de un profesor que decía en un artículo que hemos tenido que cambiar el motor del avión en pleno vuelo. Y eso, pues, como podéis entender, cambiar el motor del avión en pleno vuelo sin que se te caiga el avión, sin que se te caiga la gente y llegando a donde queríamos llegar, pues casi imposible. Pero a pesar de eso, yo creo que en el campo universitario teníamos algunas fortalezas que hemos sabido aprovechar mejor, como el tema de los campus virtuales que ya estaban en marcha. Los campus virtuales, es verdad que ahí había un primer soporte técnico que no era tan fuerte en el resto del sistema educativo, porque las diferentes consejerías de educación tenían diferentes soportes, pero eran de uso bastante restringido hasta donde yo sé, por lo menos aquí en Castilla y León. Una segunda cosa que pasó en el sistema universitario es que con la presión de los estudiantes y la CRUE, que la verdad es que ahí no ha tenido mal papel, se pudo informar y llegar a la mayor parte de nuestros estudiantes que estaban confinados y que algunos tenían muchas dificultades en el acceso online, igual que ha pasado con el resto de los niños y las niñas del sistema educativo. Nosotros tenemos alumnado que pertenece al mundo rural y en amplias zonas rurales, creo que en Asturias también pasa, pero en Castilla y León tenemos amplias zonas rurales con las conexiones a internet muy, muy deficitarias. Entonces a ese alumnado había que ponerle tarjetas de datos, había que ponerle incluso dispositivos, se han recogido portátiles de la biblioteca universitaria y se ha hecho todo ese proceso. Y en realidad ahora mismo creo que tenemos un porcentaje muy, muy importante del alumnado conectado razonablemente e intentando acabar el curso razonablemente. Pero claro, también hay muchas diferencias porque tenemos asignaturas teóricas puramente teóricas, asignaturas puramente prácticas, asignaturas de laboratorio, practicum, grupos muy, muy diferentes, desde grupos pequeños de 15 estudiantes a grupos muy grandes de más de 80.
claro, todo este manejo de esta gran diversidad, como pasa en la primaria, aunque en la primaria y la secundaria el tema de las ratios están un poco más centradas, pues ha llevado a que la variabilidad en las soluciones que se han adoptado han sido muy, muy grandes. Hay mucha dispersión en las soluciones adoptadas para poder acabar el curso. Luego, si tenemos tiempo, os pongo algunos ejemplos. Es verdad que la CRUE en esto, bueno, pues sabéis que se puso las pilas pronto y se puso las pilas yo creo que para bien, en el sentido de que ha intentado que haya, bueno, transmitir que hay un único interlocutor frente a las autoridades, tanto regionales como del Ministerio, transmitir calma y compromiso a todos los actores en este final de curso. Y también se ha puesto mucho las pilas para hacer propuestas más o menos unificadas de cómo pudiera ser la docencia online y sobre todo un tema que ha generado muchísima controversia y que ahora ya estamos en plena situación, que es el tema de la evaluación. El tema de la evaluación final y cómo hacer los exámenes finales de las asignaturas del segundo cuatrimestre ha sido un infierno, os lo puedo asegurar. Tenemos guías de 100 páginas y más. Ha habido una formación express al profesorado sobre la marcha para que pudiera hacer estas pruebas de evaluación, pero también ha tenido sus luces y sus sombras, desde luego. Desde mi punto de vista, el tema de la evaluación, por un lado, está centrado en las herramientas digitales, pero por otro lado, como el paradigma docente sigue siendo el mismo que era, pues estamos pensando qué pasa con los exámenes tradicionales y con que los estudiantes no copien. Fijaros dónde está el debate ahora mismo. Por otro lado, no quería dejar pasar la idea de que en medio de este lío monumental que se nos ha generado en la educación, menos mal que tenemos este gobierno, y lo digo así con todas las letras, porque en el campo de la educación universitaria se han hecho dos cosas muy, muy relevantes que yo creo que van a amortiguar bastante la situación, y una última que he leído esta mañana que luego os cuento. La primera cosa que se ha hecho es que todos los estudiantes que no tuvieran acceso razonable para continuar sus estudios y poder acabar sus asignaturas de segundo cuatrimestre han podido anular matrícula y que le devolviéramos el dinero, y no por ello ir a una segunda matrícula, que sabéis que son carísimas las segundas y terceras matrículas universitarias. Y eso se ha hecho sobre la marcha y creo que en casi todas las universidades. Y la segunda cosa es que se ha puesto encima de la mesa por fin el decreto verde becas, que decía que además de aprobar el curso tenías que tener unas rentas que yo creo que eran bastante altas para cómo salió la media de las familias de la crisis anterior del 2008. Y esas dos cosas ya están encima de la mesa y ya están en proceso de aprobación. ¿Qué es lo que creo yo que dónde están los retos para el curso que viene y siguiente? Pues por un lado, en solucionar parte de lo que comentaba Soraya antes, con el tema de la brecha digital, no solo con el acceso, sino también con los temas de uso, donde hay casas y familias donde hay un solo dispositivo para varias personas, que no permiten seguir esto online, y luego con un tema competencial básico, que efectivamente esta idea de que teníamos nativos digitales pues no es posible. No es muy acertada, porque hemos comprobado en esta pandemia que todos teníamos ciertas habilidades de uso de algunas tecnologías como en el móvil, pero desde luego estamos muy lejos de tener competencias digitales razonables, ni como profesores ni como estudiantes. ¿Cuáles son los problemas que yo creo que vamos a enfrentar? Pues yo creo que son problemas arrastrados ya por el sistema universitario y que ahora probablemente tengamos alguna opción de mirarlos desde otro punto de vista y además alguna urgencia en solucionarlos. El primero me parece que es la resistencia al cambio del propio profesorado universitario. El profesorado universitario en una parte es bastante dinámico y ha estado pues aprendiendo cómo manejar los campus digitales y entrando un poco a ese proceso, pero en términos generales
es un profesorado que ha tenido mucha resistencia al cambio por dos elementos. Primero, porque no ha tenido formación en manejo de herramientas tecnológicas para la docencia, no en general, sino cómo incluir esas herramientas para la docencia. Toda la formación que se ha hecho, igual que en el sistema no universitario, ha sido voluntaria y bastante anecdótica, diría. Uno se ha ido apuntando a lo que ha querido, según sus intereses, pero luego no había un seguimiento de eso, cómo ponerlo en marcha en las clases. Ahí ha habido una formación bastante deficiente. Y por otro lado, unido a eso, necesitamos formación pedagógica, cosa que en el sistema universitario, en el profesorado universitario se echa bastante en falta. ¿Por qué? Porque se supone que somos profesores que somos especialistas en una materia, cualquiera que sea esta, pero nadie nos ha enseñado a dar clases. En secundaria y en primaria hay cierta formación que puede ser mejorable, pero cierta. En la universitaria ni eso. Con lo cual el profesorado está muy, muy aferrado al currículum de contenido y al currículum de conocimientos tradicionales, y va a ser complicado sacarle de ahí y además sacarle con herramientas digitales. Yo creo que ese es el primer hándicap que tenemos. El segundo hándicap que tenemos es que, a pesar de que he contado que la CRUE, que es la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, pues está muy puesta en onda, pues no ha sido capaz de tener una estrategia institucional, digamos, a medio y largo plazo, de hacia dónde queremos ir las universidades públicas dentro de todo esto y cómo repensar el papel de las universidades públicas y el derecho a la educación en todo esto. Desde la última crisis, las universidades públicas, la verdad es que hemos sufrido muchísimo en recortes financieros, muchísimo en cuestionamiento de la formación que estábamos dando. Creo que ese debate sobre qué debe ser la educación pública como un bien público y como un derecho ha quedado bastante tocado desde esa crisis. Y ahora, si no miramos esta crisis como una oportunidad de retomar el derecho a la educación para todos a lo largo de todo el sistema educativo, creo que vamos a seguir más tocados todavía. ¿Qué va a pasar en el próximo curso 2020-21? Bueno, pues yo creo que tenemos grandes oportunidades, pero también tenemos grandes sombras, grandes escollos ahí en el proceso. Casi todas las universidades, por no decir todas, vamos a ir al tema de la semipresencialidad, con todos los problemas que estabais comentando también la gente de primaria y secundaria, del reparto de espacios, del acceso seguro a los centros, de cómo ahora hacer docencia en espacios donde antes teníamos a 90 chavales en un aula y ahora solo podemos tenerlos de 30 en 30, pensando que nosotros tenemos mucha más flexibilidad, pero mucha menos formación pedagógica para ello. Yo creo que eso es un hándicap. Las universidades todavía no se han lanzado porque creo que estamos ahora mismo en el lío de cómo salir de este curso y en el lío de la evaluación, y veo que casi ninguna universidad todavía se ha lanzado a pensar esto un poco más en serio, pero este va a ser el escenario real con que nos vamos a encontrar, con una docencia presencial reducida y con una parte de la docencia online. Y veremos a ver eso en qué se sustancia. Todavía no hay nada, como que no tenemos nada encima de la mesa. El segundo reto que tenemos es el tema de la financiación para todo esto. Igual que decía, y en primaria y secundaria, si tenemos que atender a los estudiantes de 30 en 30 en vez de 90 en 90, pues eso va a significar que necesitamos más profesorado, que necesitamos otros espacios, que necesitamos otra organización. No veo, y con las últimas noticias que salieron ayer, por ejemplo, del sistema universitario andaluz, que le van a hacer un recorte brutal, pues no veo que vayamos en el camino adecuado, sino que vamos a aprovechar para precarizar aún más la situación que tienen ahora mismo las universidades públicas. Creo que esto va a ser uno de los hándicaps importantes a los que nos tengamos que enfrentar. Pero también es verdad que nos tendremos que plantear las universidades públicas
si primero tenemos que atender a la gente que está en peores condiciones, la gente que viene del mundo rural, la gente que tiene más dificultades de acceso y mantenimiento en el sistema universitario, igual que se está planteando en el no universitario, pues tendremos que plantear si esa es nuestra prioridad de atención presencial frente a otros estudiantes que tienen muchos más recursos, no solo económicos, sino culturales y sociales para salir adelante en sistemas mucho más digitales y que van a necesitar menos de nuestro apoyo, ¿no? Yo lo dejaría aquí, creo que me he pasado un pelín de mis 15 minutos y no quería alargar más porque creo que es mejor entrar al debate. No te pasaste ni 30 segundos, Rocío. Así que nada, Salci, todo tuyo, cuando quieras. Si te silenciaste a ti mismo, tienes que darte audio. Ahora. De acuerdo, bien. Bueno, primero daros las gracias por invitarme. Yo explicar que yo no soy ningún experto en educación, que mi experiencia es una experiencia breve. Soy un interino, prácticamente 3 años de experiencia, y básicamente lo que vengo a contar es un poco el relato del profesor de secundaria. No me voy a rogar el relato de todos los profesores de secundaria, si el mío, que supongo que algún profesor más comparta, ¿no? De todas las experiencias que he hecho. Es decir, que no voy a ser muy teórico y sí voy a ser mucho más pragmático a la hora de ver un poco, de radiografiar cómo hemos estado abordando esta situación estos meses, cuáles han sido los problemas y, sobre todo, qué perspectivas podemos encontrar para el próximo curso académico. Dado que soy profe de historia, comenzar con una idea que tiene que ver con la historia. Por lo menos para mí, el siglo XXI, nos contaron que empezaron con las Torres Gemelas, pero yo creo que el siglo XXI comienza con la pandemia actual. Y esto va a provocar seguramente un cambio de época en el que se va a haber transformado todo, evidentemente la educación también. Y esto enlaza con la última parte de la última intervención de la compañera, donde efectivamente, de momento, no apunta que la cosa vaya a ir a mejor, sino que vaya a ir a peor. Pero eso al final. Por hacer un poco de memoria y explicaros cómo vivimos incluso por las primeras horas de todo esto, cuando el 10 de marzo se decreta el cierre de centros, a los profesores nos mandan ir al centro el viernes. Pronto se originó mucha tensión porque no se entendía la medida por parte de la consejera, que era ¿a qué íbamos a ir nosotros al centro si no había alumnos? ¿Y para qué nos íbamos a juntar todos en una sala cuando había un peligro de contagio? Cuento todo esto como anécdota, una anécdota también de cómo la consejería ha ido improvisando muchas veces. 2 días antes había sucedido una cosa que a día de hoy nos llevaríamos la mano a la cabeza, que en aquel momento algunos no las llevamos, pero que es verdad que había mucha menos información, ¿no? Y es que un instituto de grado había dado un posible positivo y se habían clausurado las clases 2 días antes, y a los profesores le hicieron encerrarse en un claustro todos juntos compartiendo, por ejemplo, un boli para firmar, ¿no? Se impuso la burocracia sobre la salud. Y este es el nivel de despiste que teníamos yo creo que era el 8 de marzo aproximadamente. Después que nos encontramos, bueno, pues nos encontramos. Yo, por ejemplo, en mi instituto vimos la situación y hablamos con el director, y yo personalmente dije al director, nos vamos a pirar todos de aquí, esto no tiene ningún sentido, y a las 10 en el centro prácticamente no quedaba nadie. Bueno, fue porque el director, bueno, pues creo que entendió bastante bien la situación. No se dio eso en todos los centros. De hecho, muchas direcciones insistieron en hacer caso a la consejería y en que el profesorado permaneciese allí todas las horas sin saber muy bien pues para qué, ¿no? Y esto ya despertó pues mucha desconfianza del profesorado en cuanto a la gestión de la consejería y todo lo que vendrá después. Lo que nos encontramos en un primer momento fue una salida absolutamente individual e improvisada, donde cada profesor, utilizando los medios que él considerase oportuno, pues intentaba dar con su alumnado e intentaba plantear algún tipo de actividad sin ningún tipo de orientación previa. Aquí hay profesorado que entendió que no estamos en una situación de excepcionalidad y que, por lo tanto, se negaba, por ejemplo, pues a utilizar su móvil para ponerse en contacto con algún alumno,
otros pensamos que la situación era muy excepcional y que por lo tanto lo fundamental, lo primero era entrar en contacto con el alumnado y con las familias para primero clarificar la situación, y a partir de ahí se dio una especie dentro del profesorado de nos comportamos básicamente como máquinas burocráticas, donde lo único que nos interesaba era cubrir un ítem, que era mandar una serie de actividades que los alumnos tenían que responder vía telemática. Yo aquí hice algunas reflexiones dentro del departamento y en otros ámbitos de mi instituto. Tengo que explicar que mi instituto es el Virgen de la Luz, que es un instituto que está en un barrio obrero en Avilés, ¿vale? O sea, es núcleo urbano. De núcleo rural no me atrevo ni a hablar porque desconozco la situación. Y decía que nos metimos una especie de máquinas burocráticas sin entender, en primer lugar, que había una multiplicidad de situaciones en cada casa. Es decir, no podemos obligar a todo nuestro alumnado con la misma intensidad en la realización de tareas, básicamente porque la multiplicidad de casos es enorme. Por eso era tan importante comunicarse con las familias y saber qué sucedía en cada casa. Yo he tenido casos, por ejemplo, de una alumna operada del pulmón, cuya madre era trabajadora en una limerca y que esa alumna no solamente estaba confinada en su casa, sino que estaba confinada en su habitación, con lo que todo conlleva a nivel, pues antes se reflexionó un poco sobre ello, pues a nivel emocional, problemas también en el sentido de socialización, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tengo alumnos que a día de hoy siguen sin salir de casa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, hay parte de alumnado, sobre todo los más pequeños, que tienen miedo a salir de casa. Eso es una cosa que me sorprendió porque yo pensaba que serían los, bueno, menos conscientes y sin embargo me sorprendió. El otro día hice una encuesta y solo 3 chavales habían salido de casa. Ahora poco a poco van entendiendo que una idea que yo también les planteaba, que tan importante es ser responsables y mantener el distanciamiento como salir a la calle, como airearse, porque si no podríamos tener problemas de tipo mental también, como depresiones o otro tipo de elementos. Ya os digo que en esos primeros momentos fue prácticamente una salida individual del profesorado que medianamente hacía lo que podía, y esto ya reflejó un primer problema, que es la formación del profesorado a nivel de alfabetización digital. Yo desde luego lo digo porque yo soy un útil con los ordenadores y yo he estado ayudando a profesorado pues para manejar ciertos programas. Así que yo, que no tengo nivel, estoy ayudando a gente, pues creo que eso es una cuestión que hay que señalar. Pero el principal problema es la alfabetización digital de los chavales. Antes se mencionaba cómo son muy hábiles, por ejemplo, pues para la cuestión del móvil, os hablaba de las implicaciones del Fortnite y de la socialización y todo eso, o del TikTok y otro tipo de aplicaciones o los memes, pero lo que fue una cosa que a mí me llamó la atención y que desde luego yo al menos no tenía detectado, y yo creo que el conjunto del profesorado creo que tampoco, pues es la escasa alfabetización digital del alumnado, de tal manera que el alumnado no sabe mandar un archivo adjunto, no sabe mandar un email, una cosa que es absolutamente básica, pues no sabía hacer eso. Así que una de las cosas también, yo como me toca ser tutor, prácticamente la consejería lo que hizo fue descargar muchas de sus responsabilidades en las direcciones de los centros, y las direcciones de los centros muchas de las responsabilidades en los tutores, que nos hemos tenido que convertir en una especie de superhéroes, y los primeros, yo diría que 3 semanas, un mes, básicamente el trabajo ha sido fundamentalmente de alfabetización digital, con los medios que cada uno tenía. Es decir, yo he tenido casos donde me he encontrado a un alumno y a su madre llorando porque agobiadísimos porque no eran capaces de entregar las tareas, porque no eran capaces de manejarse con el ordenador. Y todo de forma vía telefónica o haciéndole algunos vídeos, intentando ayudar a ese alumnado para... Es decir, que las frustraciones eran muchas. Prácticamente yo he tenido que activar la cuenta de Educastur a más del 60% de mi alumnado. Y en este sentido, creo que se sigue sin trabajar bien. Es decir, el planteamiento que yo estaba haciendo estos días a los compas, este último mes, era que deberíamos aprovechar este curso académico como un entrenamiento
para un partido futuro, que es el partido de verdad, que es el próximo curso académico. Y sigo viendo que no estamos trabajando, por ejemplo, todo el tema de la alfabetización digital, que creo que es fundamental para poder enfocar o encarar el próximo curso, que evidentemente va a ser un curso académico anómalo y que allá veremos un poco cómo se desarrolla. Como os decía también, pues no ha habido ningún tipo de instrucción respecto a las actividades, así que unos hemos hecho actividades de un tipo, otros otros, pero sobre todo la carga de actividades ha sido tremenda. Ha sido tremenda y esto ha generado mucha ansiedad también en las familias. Y no ha habido ningún tipo de orientación a la hora de establecer cuántas actividades hacer por materia, etcétera, etcétera. Es decir, ha sido todo muy, muy improvisado y dependía un poco casi más de la sensibilidad del profesorado y cómo enfocar todo esto. Yo siempre lo enfoqué no desde un punto de vista académico, sino sobre todo humano. O sea, a mí lo primero que me interesaba era saber cómo estaba mi alumnado y cómo estaban sus familias. Y a partir de ahí, pues decir, bueno, pues vamos a ir haciendo poco a poco lo que buenamente podamos. Otros, sin embargo, pues lo tomaron como, pues eso, como un ítem que había que rellenar. Es decir, no se ha tenido una perspectiva, en muchos casos, social o un elemento social a la hora de abordar las clases. Nos ha preocupado mucho las evaluaciones, pero no nos ha preocupado cómo estaba nuestro alumnado, que era otra de las reflexiones que yo intentaba hacer, sobre todo a mis compañeros. Es decir, solamente hablábamos de actividades y no hablábamos de nuestro alumnado. Yo no sé exactamente qué información se está recogiendo sobre la vulnerabilidad de nuestro alumnado, pero evidentemente son cosas muy importantes, sobre todo de cara al próximo curso académico. Y aquí la consejería básicamente a lo que se ha dedicado es a intentar evitar problemas de tipo que no haya denuncias por parte de las familias. Básicamente es lo único que le ha preocupado y sobre todo la idea que yo quería decir antes, que era que la consejería lo que se debería estar centrando fundamentalmente es la preparación del próximo curso académico. Y a día de hoy no sabemos cómo va a ser. A día de hoy todavía no sabemos cómo va a ser. Sí se dibuja alguna idea, pero tenemos poco claro las cuestiones, ¿no? Es decir, pues seguramente vayamos a una flexibilización de los tiempos de trabajo impresionantes. Yo deciros que a lo largo de estos meses, pues el trabajo de un profesor pues seguramente se haya multiplicado por 3, por ejemplo. Es decir, ya no existe diferenciación entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, porque el tiempo de trabajo y el tiempo de vida ha sido lo mismo. Otra cosa, la consejería en su política comunicativa ha hablado mucho de la conciliación de las familias, pero no recuerda que los profesores también tienen familias y también tienen hijos. Solo os cuento una anécdota. Hablando con una compañera del año pasado, le preguntaba qué tal estaba y me dijo, bueno, que no paraba de trabajar, que hacía 10 horas al día de trabajo y que tenía a su hija prácticamente sin cuidar, que la tenía por casa, porque no era capaz de entenderlo. En este caso era una compañera que estaba divorciada y que vivía sola con su hija, ¿no? Después, efectivamente, por un lado está la necesidad de introducir la idea esta de si hemos tenido claro que se necesitan más médicos, habría que ir introduciendo la idea de que también se necesita más profesorado, porque si tal como decía Borja necesitamos un espacio realmente seguro con una serie de protocolos, pues evidentemente todo esto implica reducción de ratios y por lo tanto aumento de profesorado. Pero ya se señalaba antes de los anuncios de recortes en educación en Andalucía, pero también en Madrid salió una noticia ayer también planteando precisamente, es decir, como la política contraria, reduciendo, apostando por ampliar los ratios, lo cual no tiene ningún sentido desde un punto de vista sanitario, pero tampoco lo tiene desde un punto de vista educativo. Y seguramente, pues no lo sé, vayamos a turnos de mañana y tarde, donde el profesorado va a tener que conciliar el trabajo presencial y el online. Así que yo lo que estoy planteando a los compas ya es que si nos quejamos este año de todo el trabajo que estamos teniendo, probablemente el próximo curso académico tengamos aún más carga de trabajo. Sobre todo porque yo creo que la apuesta de la consejería va a ser la de conciliar formación online con presencial. Entre otras cosas porque lo que se va a imponer es el criterio económico. Es decir,
y el criterio económico lo que te lleva es esa modalidad, a esa modalidad que tiene unos problemas muy importantes, que es precisamente que el próximo año va a haber alumnado que se va a quedar atrás, que es el alumnado vulnerable, que es el alumnado con necesidades educativas especiales que es alumnado vulnerable por situaciones socioeconómicas. Yo tengo este caso, por ejemplo, este año un alumno que había sido un alumno muy problemático, que este año había estado sacando unas notas increíbles, pero en la medida en que pierdes el contacto con él, que pierdes el control, y en la medida en que la familia es una familia muy desestructurada, que no responde, pues lo que tenemos es que este chaval, pues ahora mismo, pues lo tenemos perdido. Y esos elementos o ese ejemplo sirve como para explicar la importancia de la educación presencial, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, Suco, que yo hablo mucho. Pues te queda un minutín, Salci. Venga, vale, son muchas cosas, así que nada, después en el debate seguimos. Por lo tanto, eso, claro, aquí lo que deberíamos estar hablando es de invertir en espacios. No todos los institutos ni todos los coles tienen las mismas características y por lo tanto, yo no sé cuál es la situación, o sea, cuál es el plan de la consejería en este sentido. ¿Qué va a pasar con la formación básica que exige de clases prácticas? Es decir, que ahora mismo vivimos, yo creo que con bastante incertidumbre, que es verdad que tenemos un momento de reivindicar cosas que para la educación siempre fueron claves, como es la reducción de ratios, y deberíamos empezar a generar un discurso en ese sentido, porque también es verdad que al profesorado se le ve como una parte de la sociedad, pues, bueno, pues que goza de muchas vacaciones, un sector muy privilegiado. Y después, por último, Borja señalaba que la educación, evidentemente, que cumple muchas funciones, pero una es la conciliación familiar. Pero claro, es que la clave no es esa, la clave es una cuestión sindical que desborda el marco educativo y que tiene que ser la conciliación en los marcos de los convenios colectivos de las empresas. Es algo que muchos insistíamos en donde los convenios colectivos siempre se va a sacar más pasta en vez de ir a otros elementos de la, digamos, de la biopolítica, es decir, de la política de la vida, y que ahora, pues evidentemente, pues la escuela se convierte en un proceso, en un elemento de conciliación. Termino con esto, ¿vale? Simplemente, o sea, yo no creo que sea casualidad que entre estos últimos días hayan salido un montón de artículos en la prensa hablando de la vuelta y el regreso a los colegios y tal. Esto tiene que ver no con una cuestión sanitaria, ni siquiera tiene que ver con una cuestión educativa. Es un ridículo porque yo el 10 de junio pongo notas, o sea que es que quedan 2 semanas, tiene que ver con la desescalada y tiene que ver con el proceso productivo y tiene que ver con dónde dejamos a los nenos y a las nenas. Entonces, bueno, son muchas cosas, entonces, bueno, nada, lo dejo aquí y ya la gente que vamos participando más en el debate.